Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. Ya han pasado varias semanas desde que publicamos el último video, esperamos que lo hayan visto. Y bueno, queremos antes que nada desearles un feliz inicio de año, esperamos que todos ustedes se la hayan pasado muy bien. Y bueno, estamos aquí retomando los videos. En esta ocasión me gustaría hablar de un tema que para mí es muy interesante. Y bueno, también es muy útil saber sobre esto, y es sobre la propagación de las pinículas, concretamente hablando de las pinículas mexicanas. Uno de los métodos más sencillos de poder reproducir este tipo de plantas pues es el método de los esquejes. Un esqueje básicamente es un corte limpio de una hoja sana, el cual se pone sobre el sustrato y empieza a crecer, digamos, empieza a generar sus propias raíces, su propio punto de crecimiento, y del cual se desprende una nueva planta. Y las plantas carnívoras como las pinículas mexicanas pues son perfectas candidatas para reproducirse por este método. Tienen hojas muy carnosas, muy suculentas, las cuales tienen bastante humedad y soportan mucho tiempo siendo cortadas y ya separadas de la planta madre. La verdad es que es muy sencillo reproducirlas de esta manera. Por aquí ya tengo algunas que he hecho. Prácticamente todas ya tienen puntos de crecimiento. Y es bastante sencillo. Solamente hay que tener un poco de paciencia y sobre todo saber controlar un poco lo que es el riego del sustrato. Porque estas plantas tienden a pudrirse muy fácilmente. Entonces probablemente este sea uno de los errores que cometemos cuando intentamos hacer esquejes o al cultivar la planta en sí, que es el riego en exceso. Este es uno de los factores que nos va a ayudar a tener éxito o al contrario a fracasar en la propagación de estas plantas. Algo muy interesante es que al momento de que nosotros hacemos un esqueje y logramos reproducir o clonar una de estas plantas, la planta que nosotros obtenemos va a ser genéticamente idéntica a la planta madre. Eso quiere decir que si yo corto una hoja de esta planta y logro esquejarla, la planta obtenida va a tener las mismas características de la planta madre. No va a tener variaciones, digamos, va a ser genéticamente idéntica. Esto lo comento por una razón, y es que cuando nosotros adquirimos una planta debemos saber si es un clon esqueje o si es de semilla la planta que estamos obteniendo. Pongamos un ejemplo, que esta fuera una Moranensis por Moctezumae. Si a nosotros nos gustó esta planta o la vimos en internet que era Moranensis por Moctezumae y alguien nos quiere vender un cruce que hizo de Moranensis por Moctezumae, no nos va a garantizar que las características sean iguales. Probablemente el cruce que esta persona hizo tenga más características de la Moranensis o más de la Moctezumae, pero no va a ser exactamente igual a esta. Entonces, si nosotros queremos conseguir una planta que tenga las mismas características que estamos viendo en una foto o en una publicación, tenemos que asegurarnos que la planta que estamos obteniendo sea un clon de esa planta que nos gustó. En este caso el clon va a ser mediante el esqueje. Es decir, si a ustedes les gustó esta planta en específico, yo la clono, saco el esqueje y la planta que voy a obtener es exactamente igual a esta. Voy a tener la garantía de que lo que voy a obtener es una planta idéntica a esta. Esto yo se lo recomiendo bastante porque a veces en la ignorancia de uno podemos comprar algo que esperamos que al crecer tenga características que nos gustaron y pues con el paso del tiempo, si es que no sobrevive, pues no va a cumplir con nuestras expectativas. Puede que la planta sea muy bonita, pero no va a ser la que nosotros esperábamos al momento de la compra. Entonces siempre es muy importante asegurarnos de eso. También pues cuando ustedes lleguen a venderlo, pues indiquen si lo que están vendiendo es una planta de esqueje o una planta de semilla. Siempre al ser plantas de semillas, pues el cruce o las características que va a dar esa planta van a ser pues muy variables. La verdad es que no hay una garantía de que las características que se obtengan de esa planta vayan a ser las que nosotros esperamos. Eso solamente el tiempo lo va a decidir. El riego con estas plantas en esta época del año, estamos
los primeros días del invierno, porque recordamos que aquí el invierno inicia el 21 de diciembre, entonces prácticamente han pasado 10 días desde que inició. Pues es muy poco o muy escaso. De hecho, estas plantas tendrán cerca de 3 semanas que no las he regado. De hecho, si se puede observar, aquí está totalmente seco, ya no tiene nada de agua. La poca humedad que tienen se absorben de este microclima que les he creado, que se tiene en el invernadero. Aquí se condensa el agua, la poca humedad que hay, y eso se distribuye entre todo el ambiente, más la humedad que hay en el exterior. Se va acumulando aquí y se absorbe a través de las hojas. Las pinículas casi no tienen raíz, es muy pequeña su raíz, ya que estas plantas absorben el agua que necesitan mediante la humedad del ambiente, y eso lo logran a través de sus hojas suculentas. Muchas de ellas de hecho ya tienen una roseta invernal, que es la que les ayuda a sobrevivir esta época. Ya la habíamos mencionado en otros videos de cuál es el método de supervivencia de estas plantas ante esta estación del año, que es una época muy fría, muy seca, con pocas horas de luz. Este es su método de supervivencia general, este tipo de rosetas que les va a permitir sobrevivir hasta la época donde haya más luz, más calor y mucha más humedad. Una de las características que a mí más me gustan de las pinículas, y yo lo comentaba hace algunos días con un buen amigo, saludos a Salvador, es que las pinículas realmente, a diferencia de una dionaea o de una sarracenia, es muy sencillo identificar si están vivas o no durante esta época del año, y es porque generan las rosetas invernales que aún están llenas de hojas suculentas, mucho más pequeña, mucho más compacta que la roseta de primavera, pero es muy notorio, a diferencia de una dionaea que básicamente seca toda la hoja y solamente queda un rizoma enterrado, y prácticamente todas sus hojas están muertas, no se ve señal de vida. Y la sarracenia pues igual, solamente queda la parte del rizoma, pero no hay otra señal de crecimiento, incluso puede que ya esté muerta. Entonces una pinícula no deja de conservar su belleza, y aparte pues son muy notorios los signos de que está viva. Si esta planta estuviese muerta, empezaría a secarse toda, incluso en el centro, y también se empezaría a poner negra por exceso de humedad probablemente. Pero en general estas plantas son muy sencillas de cuidar durante esta época del año. Ahora, ¿cuál es la forma en que se esquejan estas plantas o se reproducen de manera con el método de los esquejes? Pues es muy sencillo, simplemente es tomar una de estas hojas, cortarla desde la base de la planta y ponerlo sobre el sustrato. Al cabo de unas pocas semanas empezarán a generar nuevos puntos de crecimiento, y eso dará origen a una o más plantas. La verdad es que no sabría yo recomendarles una época del año en la cual puedan hacer esquejes. Algunos lo hacen en primavera, donde hay mucho más sol. Algunos lo hacen en la época de lluvias, donde el sol es más tenue, pero todavía hay algo de humedad. Pero la verdad es que a mí me ha dado buenos resultados utilizar las hojas de la roseta invernal, porque son muy suculentas, tienen muchísima humedad, resisten mucho más la falta de agua, y eso me garantiza que si yo no las riego no se me van a morir, pero también reduzco el riesgo de regar demasiado para que se pudran las hojas. Entonces pues les recomiendo que si tienen alguna planta de esta especie que ya esté hibernando, que ya tenga su roseta invernal, lo intenten. Es bastante sencillo. En un momento les muestro cómo se hace esto. Lo primero que necesitamos obviamente pues es una planta que esté sana. Si tiene algunas hojas que ya estén medianamente maduras, pues está súper bien.
hay que respetar las hojas más nuevas, más jóvenes, y también las hojas más viejas pues ya no sirven, por ejemplo esta. Entonces hay que procurar tomar hojas de mediana edad que todavía se vean sanas para garantizar el éxito del esqueje. Es muy sencillo. Y lo otro que necesitamos pues es una maceta. De hecho no es necesario tanto sustrato, incluso con una maceta más chaparrita de este tamaño podrán tener éxito con el esqueje. Lo que sí es que el sustrato tiene que ser muy drenante. Aquí yo tengo una mezcla que tiene tepojal, tiene arena y tiene pitmos en partes iguales, es decir, el pitmos solamente es el 30% de toda esta mezcla, a diferencia de lo que se utiliza por ejemplo para Sarracenias audionaeas, que es pues un 60-70% pitmos, que retiene muchísimo la humedad. En este caso no queremos que retenga demasiada humedad, porque si nosotros regamos esto puede quedarse húmedo mucho más tiempo del que necesita el esqueje y eso puede hacer que se pudra. Si lo desean pueden utilizar pinzas, pero no les recomiendo mucho que jalen las hojas con esto, porque las pueden dañar. Puede que el esqueje sea exitoso, pero si dañan el esqueje, si lo llegan a presionar, ese punto, esa herida pueden propiciar la pudrición de la hoja y por ende pues la pérdida del esqueje. Entonces yo utilizo las pinzas solamente para desprender la planta. La verdad es que prefiero manipular la planta sacándola de su maceta, en este caso de la roca en la que la tengo. Estas rocas lo que hice fue hacer un agujero y ponerles un poco de pitmos para poder anclar la planta. Entonces no están tan ancladas a la roca, por lo cual no les voy a dañar la raíz. Pero también puedo hacer el esqueje sin necesidad de sacarla, simplemente es tener un poco de cuidado y desprender la hoja. La verdad es que es muy sencillo desprender las hojas de la pingícula, pero es casi seguro que voy a desprender también la planta en sí. Simplemente hay que tomarlo sin miedo a la hoja y obtenemos un corte totalmente limpio. Tenemos aquí la hoja completamente sana, completa y sin ningún tipo de herida, y esto es lo que nosotros vamos a poner directamente en el sustrato, que es de esta manera. Simplemente lo vamos a poner aquí. El sustrato, si se dan cuenta, está pues seco, totalmente seco, y aún así va a obtener buenos resultados. Nosotros podemos, previo a esto, atomizar un poco para que esté un poco húmedo, pero en realidad no es necesario. La hoja como tal ya tiene toda la humedad que necesita, y después de esto vamos a hacer otro paso que para mí también es muy efectivo para garantizar que los esquejes se den, que es el tema de hacerles un microclima. Pero bueno, ya hicimos un pequeño corte de esa manera, vamos a hacer otro también. Esto realmente, como ya lo comentábamos, pues es mucho más sencillo hacerlo con los dedos. En primera, porque tenemos perfecto control de cuánta presión le vamos a dar a la hoja, y así podemos saber que no la estamos lastimando. Y es mucho más sencillo hacerlo con las yemas que con un objeto filoso como lo son las pinzas. Y bueno, así garantizamos que los cortes salgan perfectamente limpios. De esta parte del centro de la hoja, lo que estaba pegado a la planta, es de donde va a crecer el nuevo punto de crecimiento, la nueva planta. El resto se irá secando con el paso de los días, de las semanas, lo cual va a ser natural. Pero cuando ya tengan las suficientes hojas, va a empezar a generar también una pequeña raíz, y esta hoja ya no será necesaria. Entonces esto simplemente requiere paciencia, no hay que desesperarnos. Y les comento, la otra clave para que el esqueje tenga éxito es generarles un microclima que les favorezca el crecimiento, que no sea excesivamente húmedo para que no se pudra, pero que tampoco sea seco para que no se marchite la hoja. Nuevamente, nada más hay que colocar el esqueje dentro del sustrato, simplemente por encima, sin enterrarlo ni nada de eso. Y bueno, vamos a continuar.
Comentaba, en ocasiones a mí me gusta sacar la hoja, la planta del sustrato para poderlo manipular mucho más fácil. En este caso vamos a cortar otra hoja y podemos sostener de una forma mucho más sencilla la planta, cortar la hoja. Incluso puede que esto tenga un poco de raíz. Estos también se dan un poco más rápido porque ya tienen la raíz que absorbe la humedad. Y bueno, así podríamos seguir. La verdad es que yo no les voy a dar un número concreto de esquejes que puedan hacer de cada planta. Simplemente es tratar de dejar a la planta con las suficientes hojas para que se pueda recuperar. Yo creo que a esta ya es suficiente. Ya hemos regresado a la planta a su roca. Bueno, próximas semanas estas hojas van a sustituir a las que les quitamos y continuará con su proceso de crecimiento. Mientras tanto, nosotros aquí ya hemos obtenido algunos esquejes, de los cuales esperamos que en unas 2 semanas aproximadamente empiecen a brotar los primeros puntos de crecimiento. Le llevará meses generar una planta completamente madura, pero este hobby es de paciencia, requiere mucha paciencia para ver resultados ya concretos, pero en las primeras 2 semanas nosotros podríamos ver los primeros resultados de esto. De la Pinícula Moctezumae casi no he obtenido esquejes, los pocos que he llegado a generar, la verdad es que han sido porcentajes muy bajos. No creo que no he encontrado la técnica adecuada para hacer el corte. Trato de sacar la hoja completa, pero no sé si no sean muy propensos a generar nuevos puntos de crecimiento o simplemente lo estoy haciendo mal. Pero bueno, plantas como esta, que es una Pinícula Afrodita, igual a esta, si ustedes las tienen, es un híbrido bastante comercial y muy fácil de adquirir. Es muy sencillo que ustedes las puedan reproducir. Estas plantas de cada esqueje pueden obtener 7, 8 o hasta 10 plantas de una sola hoja. Son muy prolíferas y la mayoría de los esquejes tienen resultados positivos. Entonces, si ustedes tienen estas plantas, les recomiendo muchísimo que lo hagan. También este tipo de hojas que son muy carnosas, son muy gruesas, ayudan bastante, sirven bastante para reproducirse por este método. Ahora, cuando ustedes quieran obtener un esqueje de esta hoja, la verdad es que no le tengan miedo a tocar el mucílago. La verdad es que lo van a perder sí o sí. Entonces, por eso es muy necesario que lo hagan con los dedos, porque si lo hacen con la pinza, lo más seguro es que al presionarlo por el nervio ustedes vayan a dañar la hoja. Vamos a intentar obtener un esqueje de esto, y de igual manera yo casi siempre pues trato de presionar la planta para que no se me salga del sustrato. Y vean, es muy fácil, truena la hoja en el momento en que nosotros ya la desprendimos, y aquí obtenemos el esqueje. Esta es la hoja completa. Si se llega a trozar, pues también puede servir, en algunos casos puede funcionar, se generan nuevos puntos de crecimiento, pero si está entera es mucho más probable que el esqueje pues sea exitoso. De igual manera, solamente es colocarlo sobre el sustrato y posterior a ello es llevarlo a un microclima que les va a favorecer el crecimiento, que les va a proteger de la falta de humedad y del cual van a obtener la humedad necesaria que necesitan. Para esto pues les tengo algunas opciones que se pueden adecuar a las posibilidades de cada uno para que puedan hacerlo en su casa, porque no todos tienen los mismos medios para poder garantizarle las condiciones necesarias para que estos esquejes se logren. El primero de ellos pues es contar con un invernadero, ya sea como este, mucho más grande, donde la humedad sea alta, y por alta me refiero a esto, a que la humedad se condense directamente.
toda la humedad del aire se condensa dentro de esto. Esto obviamente yo lo tengo cerrado todo el tiempo. Y aquí pues toda la humedad, el ambiente de esta dentro del invernadero pues es demasiado húmedo, del cual van a obtener el agua necesaria para que sobrevivan estas plantas. De esta forma, si nosotros colocamos nuestros esquejes aquí, tal vez lo único que requieran sea un riego mínimo, probablemente con esto, con la muy poca agua, solamente para humedecer un poco el sustrato, pero en realidad no es necesario que estén encharcadas. Si se dan cuenta, la cantidad de agua comparada con el nivel de la maceta o su volumen es muy poca, y en realidad yo pongo esto simplemente para generar pues más humedad dentro del invernadero. Esto es lo que se va evaporando y se condensa en las paredes del invernadero. Estos, por ejemplo, son esquejes de Pinícula Afrodita dentro de ese invernadero. Simplemente los tengo en este recipiente. No tiene nada de drenaje, por lo mismo no lo riego por acá porque si no se me puede encharcar. Y si se dan cuenta, ya están saliendo los primeros puntos de crecimiento. No todos los cortes, así sean muy sanos, van a producir pues puntos, van a ser exitosos, pero la verdad es que la mayoría de estos, si se puede apreciar, ya me están dando pues resultados positivos, por lo cual pues, les recomiendo que no se desesperen. Puede que el primer intento que hagan no sea un éxito, pero puede que sí, puede que lo logren a la primera. Simplemente es no humedecer demasiado el sustrato, les digo. Esto yo lo que hice fue simplemente aplicarle un par de atomizadas y eso fue todo. El resto de la humedad se obtiene de todo el ambiente que se generó ahí, pero en realidad esto no necesito regarlo. Y si se dan cuenta, el nivel de sustrato es muy poco, son apenas casi 2 centímetros de sustrato lo que tiene. Por lo mismo es que no lo riego, porque si esto fue le regara demasiada agua, estaría totalmente encharcado y mis esquejes se podrirían. Entonces pues esta es una de las formas. Obviamente hay que cuidarlos del sol directo porque se pueden deshidratar muy rápido. Este invernadero pues es pequeño y todavía hay métodos en los cuales vamos a tener pues ambientes mucho más cerrados, mucho más compactos, que se pueden calentar mucho más rápido con el sol. Aquí básicamente les da 1 o 2 horas de sol directo, pero ya es el sol de la tarde y la verdad es que no es tan intenso y se soporta bastante. Pero si esto lo tuviera todo el día en el sol, sería un fracaso total. Entonces ustedes pueden hacer esto, simplemente tener pues un recipiente como este, sin nada de drenaje, con el sustrato apenas atomizado, y ponerlo sobre una bandeja como estas, con agua. Incluso esto, si solamente tuvieran esto acá, podrían llenarlo un poco más de agua. Como tal, no estarían regando dentro de este recipiente, no se pudrirían, pero le estarían propiciando un ambiente mucho más húmedo, que ese es el que les va a ayudar a que estos esquejes prosperen. Ahora, yo sé que no todos tienen la posibilidad de tener un invernadero de esta forma, o probablemente no tienen el espacio. Entonces hay otra forma que a mí me dio muy buenos resultados. Este fue otro método que hice. Como ven, son 2 vasos de plástico y simplemente están unidos con cinta adhesiva y ya tienen un poco de sustrato. La verdad es que yo pude utilizar mucho menos, pero no quería tenerlos hasta el fondo, entonces pues les llené, básicamente lo de una maceta. Y nuevamente muy poco húmedo. Si se dan cuenta, hay zonas que están secas, pero esto no tiene nada de agujeros, y la poca humedad que tiene aquí se retiene, se recicla, se condensa acá y nuevamente se mantiene en un ciclo en el cual dentro de este vaso se crea una atmósfera muy húmeda y me está dando buenos resultados. En un momento les muestro cómo se ve esto.
Estos son los resultados obtenidos con de esta forma, únicamente cubriéndolo con un vaso, y podemos apreciar que ya tenemos pues algunas plantas creciendo ya de estos esquejes. Estos son los primeros puntos de crecimiento que empiezan a tener. Tienen aproximadamente 3 semanas que los puse aquí. 3 semanas con el vaso totalmente cerrado, sellado con la cinta, y en las cuales no tuve que regarlo. Básicamente lo único que hice fue atomizar un poco el sustrato. En este caso utilicé un poco de arcilla. De hecho utilicé en lugar de arena utilicé la arcilla, y esto tiene un 30% de arcilla. Esto porque pues en una de las visitas que hice a las colonias de Panículas moranensis en su hábitat natural, pues su sustrato es 100% arcilla, entonces quise intentarlo. Aquí donde vivo, en el suelo del terreno, ahí pues está conformado prácticamente de arcilla, entonces lo único que hice fue tomar un puñado de aquí y combinarlo, y funciona bastante bien, tratando de recrear un poco lo que hacen, el tipo de suelo que tienen en su hábitat natural. Y pues hasta la fecha ninguno de estas hojas se ha muerto, lo cual pues me confirma que tienen muy buenos resultados de esta manera. Esto también es mucho más sencillo que tener un invernadero, y aparte es mucho más fácil pues brindarles la humedad que necesita, porque para un invernadero del tamaño de pues necesitan tenerlo prácticamente todo lleno para que les retenga la humedad, porque ese invernadero por sí solo, si ustedes tienen 1 o 2 plantas, no va a generar nada de humedad. Y aquí es mucho más sencillo, simplemente atomizan un poco, lo tapan completamente sin ningún tipo de agujero y listo. Nuevamente les repito, cuando ustedes hagan esto, no lo pongan al sol directo. Este es mucho más sensible al calor que el invernadero mediano, por decirlo así, por lo cual si ustedes esto lo ponen al sol, aunque sea 1 hora, despídanse de sus esquejes, no les va a funcionar. Entonces siempre hay que tenerlos pues a resolana, con el nivel de iluminación que se ve aquí, y con eso pues ustedes van a tener muy buenos resultados. Desde la primera semana incluso se pueden llegar a notar pequeños puntos de crecimiento, pero para que no se desesperen, yo les recomiendo esperar 2 semanas para sacar conclusiones y ver si sus esquejes están dando buenos resultados. Que de hecho se empieza a notar, si a la primera semana sus hojas siguen totalmente verdes, es que van por buen camino. Un esqueje que está mal hecho, en los primeros días empieza a secarse por falta de humedad, o se empieza a pudrir por exceso de humedad. Tengo otra alternativa a eso, y es con una bolsa Ziploc. Aquí tengo un recipiente que también está pues carente de drenaje, no tiene nada de ningún tipo de agujero de drenaje, y nuevamente la composición fue la misma, un 30% de arcilla, el resto fue perlita, tepojal y pitmos, un 30% de perlita tepojal y el otro 30% de pitmos. Pero nuevamente esto está muy poco húmedo, pero aquí lo que hice fue llenar un poco de agua en la bolsa y meter el recipiente. Y ya, como es una bolsa Ziploc, pues simplemente se sella herméticamente, y aquí también se recicla toda esta humedad. Puede ser incluso mucho menos que esto. El objetivo es que esta agua se esté reciclando, pero no riegue directamente por absorción, por encharcamiento a este sustrato. Y como se dan cuenta, pues igual es poco a comparación del tamaño de la maceta.
Y nuevamente los resultados de esto pues son bastante buenos. Aquí básicamente está toda una roseta de una Pinícula moranensis, de las 20 únicas que tengo, pero pues, si se dan cuenta no se ven hojas podridas, ni muertas ni secas. Entonces me dio muy buen resultado. Si no tienen una bolsa Ziploc, pues con cualquier bolsa transparente que les hayan dado en la tienda o que conserven por ahí, simplemente la amarran bien y listo. No está de más decirles que este tampoco lo pueden poner al sol directo, o si no pues tendrán un asado de plantas. Entonces con esto ustedes le darán las condiciones necesarias para que sobrevivan. Este ambiente estará totalmente húmedo, el sustrato no estará encharcado, por lo tanto no se van a podrir sus esquejes. Y con esto en pocas semanas van a ver muy buenos resultados. Si ustedes tienen una pecera, también les va a ayudar bastante. En este caso yo no tengo la tapa de la pecera, pero lo que hice fue cubrirlo con plástico, una bolsa que destruí por ahí, y simplemente le puse cinta adhesiva. Y si se dan cuenta, todo esto está también lleno de humedad, y lo que tengo aquí son más esquejes. Ya con el paso de los días ya se empezará a secar la hoja de la cual obtuvimos el esqueje, y van a empezar a generar las primeras raíces. Algunos lo generan desde que está todavía la hoja completa, algunas como esta pues todavía no generan la hoja, la raíz, pero de las mismas hojas que tienen van a ir absorbiendo el agua que necesiten, y esto pues ya fue un esqueje completamente exitoso. Estos son algunos de los resultados de otros esquejes que tienen aproximadamente 2 o 3 semanas, en los cuales pues apenas empiezan a notar los primeros brotes. Incluso todavía conservan un poco de mucílago. Pero miren, este pequeño punto de aquí es el nuevo punto de crecimiento, y de aquí obtendremos las nuevas plantas que serán pues clones de la planta madre. Otra de aquí ya empieza a generar su nueva raíz y con un punto de crecimiento bastante pequeño. Por eso les digo que algunas pues generan puntos de crecimiento sin siquiera tener la raíz, y otras pues ya empiezan a generar la raíz aún sin tener una roseta, una planta totalmente definida. Es otro ejemplo de más esquejes brotando, y nuevamente una pequeña raíz apenas visible. En el momento en que ustedes empiecen a ver que ya generó una nueva raíz, pues ya podrían hacer un cambio de maceta y ponerlos en su maceta definitiva, en su maceta individual o en un terrario. Pero bueno, eso tomará aproximadamente 2 o 3 meses para que las plantas estén listas. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que el video les haya gustado. La verdad es que ya tenía ganas de explicarles un poco, de dedicarle un video exclusivo a hablar de este tema de la propagación de las pinículas mexicanas. Y bueno, espero que les sea útil. Si tienen éxito, compártanmelo en los videos, en los comentarios, en las redes sociales de Carnifans, por Facebook, los que me conocen. Me encantaría ver los resultados que obtuvieron al ver este video. La verdad es que como yo les comento, me encanta compartir este hobby. Ya próximamente retomaré algunos videos. Tengo pendiente el de preguntas y respuestas. Han sido días complicados, pero bueno,
el canal pues seguirá. También tengo ya planeado en próximas semanas empezar ya con la construcción del invernadero. Nuevamente lo pienso hacer de PVC, pero un poco mejor al diseño que tenía anteriormente. Y bueno, les mostraré también cómo es que lo construyo, para que si ustedes tienen las posibilidades pues puedan hacer uno similar. Mientras tanto me despido, espero que el video les haya gustado y bueno, no se olviden de compartirlo y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.